Básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es repasar de manera general todo lo que vimos durante nuestro módulo de seminario de jurisprudencia y obviamente pues de aquí van a salir las preguntas que van a ser objeto de su evaluación. Entonces les pido que estén muy atentos y concentrados a lo que estemos desarrollando. Y en ese tenor, entonces, en primer lugar, analizamos lo relativo al concepto de la jurisprudencia. Vimos que desde el punto de vista meramente doctrinal se dice que la jurisprudencia consiste en la interpretación que hacen los tribunales de la norma a fin de desentrañar el sentido de esta. Y ya desde un punto de vista más apegado a la realidad, cuando hacemos referencia al término jurisprudencia, nos referimos propiamente a las determinaciones que emiten aquellos tribunales que se encuentran facultados, tanto constitucional como legalmente, para desentrañar el sentido de la norma y determinarnos ciertos criterios que nos van a permitir predecir cómo debe resolverse un determinado conflicto. Esta interpretación que hacen de la norma y que recibe el nombre de jurisprudencia, reuniendo los requisitos que en su caso señale la ley, van a tener el carácter de obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales, tanto del fuero común como del fuero federal, y también debe observarse ciertas reglas en relación a su jerarquización, porque en este sentido señalamos la jurisprudencia que en su caso emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser la máxima autoridad en materia jurisdiccional, sus resoluciones vinculan, por supuesto, a las salas de la propia Suprema Corte, vinculan a los plenos regionales, por supuesto a los tribunales colegiados de circuito y a todas las demás autoridades. No obstante lo anterior, de acuerdo a esa jerarquización, la jurisprudencia que en su caso emitan las salas, al estar jerárquicamente por debajo de lo que es el pleno, no pueden vincular bajo ninguna circunstancia al Pleno de la Suprema Corte y tampoco podrán obligar a las propias salas. Es decir, el principio de obligatoriedad de la jurisprudencia me refiere que las determinaciones que emitan los tribunales al momento de formar o forjar la jurisprudencia solamente será vinculatorio para los órganos jurisdiccionales que jerárquicamente estén por debajo del órgano que emitió la jurisprudencia. Es decir, no pueden vincular ni a sus homólogos ni tampoco a sus superiores jerárquicos, pero sí a todos aquellos que jerárquicamente estén por debajo del órgano que emitió la jurisprudencia. Ahora, ¿quiénes son los órganos que pueden emitir jurisprudencia en el derecho mexicano? Por supuesto, en primer lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar, tenemos hasta hoy a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues hay que recordar y reiterarles que, derivado
de la reforma constitucional en materia judicial, se eliminan a las salas y actualmente la Suprema Corte, de acuerdo a la redacción del texto constitucional recientemente aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del presente año, ya solamente va a poder sesionar a través del Pleno, es decir, desaparecen las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y actualmente también pueden emitir jurisprudencia los plenos regionales y por supuesto, los tribunales colegiados de circuito. Ninguna otra autoridad perteneciente al Poder Judicial de la Federación puede emitir jurisprudencia. Entonces, vuelvo a repetir, ¿quiénes son los órganos facultados para emitir jurisprudencia hasta hoy? En primer lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar, tenemos a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inmediatamente tenemos a los plenos regionales y finalmente tenemos a los tribunales colegiados de circuito. Ahora, ¿qué tipo de jurisprudencia pueden emitir los órganos jurisdiccionales que acabo de mencionar? Por lo que respecta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta hoy sienta jurisprudencia por precedentes obligatorios, siempre que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en sus sentencias sean tomadas por mayoría de 8 votos de los ministros presentes. Recuerden que actualmente el Pleno de la Suprema Corte se encuentra integrado por 11 ministros y para que sus resoluciones puedan alcanzar el valor de jurisprudencia se requiere de una mayoría de 8 votos de los ministros presentes. Si no se reúnen esos requisitos, entonces posiblemente estemos frente a una tesis aislada, que también ya vimos en su momento los criterios que ha emitido al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no obstante de que se trate de una tesis aislada, si ésta emana del Pleno de la Corte, al ser el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía y, por ejemplo, está por resolver un asunto alguna de las salas, ese criterio, aunque se trate de una tesis aislada, sí vincula a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también puede sentar jurisprudencia por contradicción de criterios. Recuerden que la jurisprudencia por contradicción de criterios son aquellas resoluciones que van a emitir, en este caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir o resolver los criterios encontrados entre las salas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien entre los plenos regionales, o bien entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones. Es decir, si existe, por ejemplo, un criterio determinado por la primera sala y luego tenemos un criterio por parte de la segunda sala que es antagónico o se contrapone con el criterio que emitió la primera sala, se tendrá que hacer la denuncia de la contradicción de criterios y quien resolverá será entonces el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la resolución que se emita para dirimir o resolver cuál de los dos criterios es el que debe prevalecer alcanzará el valor de jurisprudencia por contradicción de criterios. Bueno, eso es por cuanto hace al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces,
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la